Gracias le damos al Señor por poder nuevamente reunirnos en torno a la adoración, en torno a su palabra. Bien, como decía mi hermano, volvemos ahí a 2 Corintios, el libro que el Señor ha permitido que pueda estarles compartiendo durante este tiempo. Y ya vamos en el capítulo 3 y hoy vamos a tomar los versículos del 4 al 6. 2 Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Siervos capacitados en Cristo. Siervos capacitados en Cristo. Recordemos un poco cómo hemos llegado aquí a la segunda carta a los Corintios. Recordemos que todo inició con un reporte ahí en 1 Corintios que llegó al apóstol Pablo, en donde las cosas no estaban muy bien. Las cosas en Corinto no andaban muy bien. Había una serie de problemas que habían llegado a los oídos del apóstol Pablo. Es ahí donde él decide, ¿cierto?, escribir la primera carta a los Corintios, tratando estos problemas que tenían que ver con problemas de inmoralidad sexual, problemas de pecados, problemas en el matrimonio, en la misma congregación, ¿cierto? Habrían problemas de adulterio dentro de la congregación, problemas en la práctica de la cena del Señor, falsos maestros que también querían introducir que no había resurrección de muertos, una serie de problemas que estaba presentando la iglesia de Corinto que debían ser tratados para que esta iglesia pudiera edificarse. Y es así como también el apóstol Pablo se entera que por algunos no había sido muy bien recibida esta carta. Recordemos que 1 Corintios es una carta bastante fuerte, bastante directa y precisa a tratar los problemas dentro de la iglesia. Por lo tanto, él realiza la visita que se llama la visita dolorosa. Ahí está en 2 Corintios 2:1. Realiza esta visita y vuelve, ¿cierto?, con dolor porque se da cuenta que la iglesia sigue con serios problemas y siguen falsos maestros que finalmente entorpecen el avance de la iglesia en Corinto. Después de esto envió entonces una carta que nos dice que fue escrita con angustia y lágrimas, que es la carta reconocida como la carta intermedia, esa carta que no está dentro del canon, pero sí hay muchos versículos que nos hacen notar que sí existió esta carta intermedia entre 1 y 2 a los Corintios. Muchos después de esto querían reconciliarse con Pablo. Entonces escribe esta segunda carta a los Corintios para confirmar su amor y compromiso y para confirmar también su apostolado. Es de ahí, de esa forma, hermanos, cómo llegamos hasta aquí, hasta el capítulo 3 de 2 a los Corintios. Aquí el apóstol Pablo está confirmando su apostolado. Un apostolado que vamos a notar que no tiene nada que ver con confirmarlo a él como hombre, sino que finalmente confirmar el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver hoy día está en 2 a los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Siervos capacitados en Cristo. El típico eslogan de una institución educativa, hermanos, por ejemplo, de una universidad podría ser preparando profesionales competentes para el futuro. Ponga atención en ese eslogan. Preparando profesionales competentes para el futuro. Es interesante porque el apóstol Pablo aquí, en estos 3 versículos, habla de esta palabra de competencia, de competente. ¿Ya? Pero vemos que eso no es tan real cuando una universidad, ¿cierto?, dice que está preparando profesionales competentes. Cuando ese profesional llega al campo laboral, ese mismo profesional, entre comillas, competente, que preparó la casa de estudios, puede quebrar industrias, explota a sus trabajadores, mal administra los recursos, toma malas decisiones, ¿cierto?, en abordar ciertos casos de diferentes índoles, de diferentes áreas. Puede llegar incluso a destruir la economía de un país, le roba la empresa donde trabaja, puede incluso, hermanos, hacer desaparecer empresas que eran prestigiosas y que eran prósperas. Y eso, ¿cierto?, son profesionales, entre comillas, competentes que preparan, ¿cierto?, una serie de universidades en la actualidad. Bueno, aquí Pablo está diciendo que ellos igual son competentes. Miren qué interesante. Está diciendo que igual son competentes, pero no por los conocimientos adquiridos por una casa de estudios, sino que por algo mucho más trascendente. Una capacidad que no se necesita formar
desarrollar o aprender. Miren qué interesante. Es una capacidad o competencia totalmente divina. Esa competencia proviene, hermanos, de Dios, que escapa de nuestros parámetros, que escapa de nuestra comprensión. Porque la práctica que siempre quiere hacer el hombre es evaluar, ¿cierto?, de acuerdo a las capacidades a las personas. Siempre andamos buscando evaluar a las personas según sus capacidades. Cuando una persona quiere contratar a alguien, lo evalúa según sus capacidades, según sus competencias. Según, ¿cierto?, en la casa, muchas veces en la casa de estudio donde estudió. Cuando se hace de la forma correcta, ¿cierto? No como un pituto, podríamos decir. Hermanos, entonces es interesante como el apóstol Pablo aquí también nos va a decir que los discípulos de Dios, no solo Pablo, sino que también los servidores del Señor, son también competentes, pero una competencia que es mediante y procedente de Cristo. En la oportunidad anterior estuvimos viendo dentro de la defensa del apostolado de Pablo, cómo él pone al descubierto su carta de recomendación, la cual no es de un hombre, aprendimos, ¿cierto?, en la ocasión anterior, sino la evidencia viva de los hermanos de Corinto transformados. Ahora, para afirmar esa verdad y confirmar que no es por el talento o la capacidad propia de Pablo y de los demás servidores, les insiste que la capacidad o competencia que se le puede otorgar a ellos es solo mediante y procedente de Cristo. Y a través de estos 3 versículos, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo concentra esto para que los hermanos de Corinto entiendan que nada procede de él, que todo es mediante y procedente de Cristo Jesús. Hermanos, y a partir de estos 3 versículos vamos a ver 2 grandes verdades que podemos extraer de aquí. La primera, las capacidades de un siervo son mediante Cristo. Las capacidades de un siervo son mediante Cristo. Lo segundo, las capacidades de un siervo son provenientes de Cristo. Son provenientes de Cristo. Leamos entonces, hermanos, 2 Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuevamente oremos, hermanos. A ti, oh Dios, sea la gloria, la alabanza en esta mañana, nuestro Señor. Gracias, Padre, por reunirnos en medio de tu palabra. Dirígenos, Señor, tanto al que expone como a mis hermanos que están oyendo también, o aquellas visitas que todavía no han entendido, Señor, tu palabra, tu evangelio, tu obra poderosa, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder para transformar a aquellos corazones endurecidos y seguir cambiando a aquellos que ya han abrazado la salvación. Oh Dios, pone nuestros oídos, nuestros sentidos atentos en este momento a tu palabra, oh Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Siervos capacitados en Cristo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Siervos capacitados en Cristo. Lo primero entonces, hermanos, versículo 4. Las capacidades de un siervo son mediante Cristo. Versículo 4, dice así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. De lo que venía diciendo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que, y tal confianza, tal seguridad de recomendación, la tienen en base y mediante, ¿cierto?, Cristo Jesús. El apóstol, hermanos, no tenía necesidad, como dijo antes, de cartas de recomendación. Su ministerio lo había asumido como procedente de Cristo en presencia de Dios. Ante quienes buscaban competencia en las cartas humanas, él descansaba en las cartas escritas por Cristo en los Corintios. Esta confianza no era suya personal, lo que supondría, ¿cierto?, un enaltecimiento de Pablo, sino la constancia íntima de ser instrumento
de la gracia. El apóstol Pablo tenía su confianza totalmente fundada en Cristo Jesús. Todo lo que él podía hacer, las personas que podían llegar finalmente al Evangelio por su exposición de la palabra, era solo mediante Cristo Jesús. Por eso que utiliza esta palabra confianza, que también se traduce como seguridad. Y aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, todas ellas en las cartas paulinas y 4 veces en esta segunda carta a los Corintios. De las varias vinculaciones de la palabra, en este caso es la confianza de la que se tiene en Cristo, de la que ya, ¿cierto?, habló antes, ahí en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. La confianza de Pablo, la seguridad de Pablo de seguir adelante y de no titubear, de no dudar, estaba fundada en la gracia de Cristo Jesús. Hermanos, esa seguridad firme está expresada delante de Dios por medio de Cristo, en quien son todas las cosas. A los que le señalaban como un usurpador de la condición del apóstol, Él presenta la evidencia de su apostolado en las señales de los creyentes salvos y de la iglesia establecida. Ese era el mayor argumento que tenía el apóstol Pablo para su defensa: ver almas convertidas al Señor, ver resultados. No solamente conocimiento de estos falsos maestros que querían decir que ellos, cierto, eran conocedores de la ley, que eran conocedores, cierto, de Cristo, de Dios, sino que resultados evidentes de corazones convertidos al Señor. Hermanos, toda la vida espiritual de Pablo fue llevada a cabo por Cristo desde su conversión. Y me gustaría que me acompañaran ahí a Hechos, Hechos capítulo 9, para que podamos notar que finalmente, hermanos, la capacidad que puede tener Pablo es completamente mediante Cristo Jesús. Hechos capítulo 9, versículos 4 y 6 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 2 órdenes, hermanos, ni siquiera son opciones que le está pidiendo Jesús a Pablo. Son 2 órdenes claramente expresadas en el versículo 6 que nos dan a entender que toda la obra que Pablo puede hacer está haciendo mediante Cristo. Levántate, le dice, y se te dirá. 2 mandatos, no son opciones, no. Si tú crees en el Señor, puedes hacerlo. Cree tú en el Señor, decídelo, tú puedes decidirlo. No le está dando ninguna opción. Levántate, le dice, y se te dirá. Son 2 órdenes. Por eso, hermanos, que las capacidades que Dios nos puede dar son completamente de Él. Completa, nada de nosotros. Miren versículo 15. También de Hechos capítulo 9. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Nuevamente el mandato del Señor, la orden del Señor Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es este. Nuevamente, hermanos, es algo que hace completamente el Señor. Aquí no se le está dando a elegir a Pablo. No se le está diciendo: ya, si tú quieres lo tomas o lo dejas. No, ve, levántate, se te dirá, ve
Instrumento escogido me es este. El Señor lo quiso tomar. El Señor le quiso dar esas capacidades. Y el Señor se las quita y se las da. ¿Qué hacía antes el apóstol Pablo? ¿Era seguidor de quiénes? De los cristianos. Él era un maestro en eso. Era su talento. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo quitó. Y le cambió totalmente lo que él estaba haciendo, creyendo que estaba sirviendo a Dios, pero verdaderamente no lo estaba haciendo. Así es ese Señor, hermanos. Usted puede creer que tiene alguna habilidad, pero si el Señor lo quiere sacar, lo va a hacer. Si le quiere poner otra habilidad, Él lo va a hacer. Y lo vemos claramente también, hermanos, expresado aquí en la vida y en el testimonio de Pablo. Por todo ello, podía y tenía plena confianza en Jesucristo, porque nada de lo que él estaba haciendo eran por sus propias capacidades. Todo lo que hacía Pablo era solo por medio de Cristo. Era solo por medio de Cristo. Y esa es la primera verdad en el versículo 4, hermanos. Toda nuestra confianza, volviendo ahí a 2 Corintios, toda nuestra confianza que podemos tener, la confianza que el apóstol Pablo tenía era solamente basada en Cristo Jesús, como dice ahí, en Cristo para con Dios. Eso nace de un verdadero creyente. Comprender que todo lo que puede tener, todas las capacidades que pueden salir de él, ahora son mediante Cristo Jesús. La segunda verdad, hermanos, versículos 5 y 6. Las capacidades de un siervo son provenientes de Cristo, nacen de Cristo, se inician, hermanos, en Cristo. No se inician por una intención buena que usted puede tener, por una actitud positiva que puede tener ante la recepción del Evangelio. No, la inicia, la comienza y proviene completamente de Cristo Jesús. Leamos versículos 5 y 6. 5 vamos a leer primero. Dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El apóstol Pablo quiere dejar totalmente claro esto, hermanos, porque los hombres somos humanistas, los hombres somos orgullosos y siempre vamos a querer de alguna otra forma exaltarnos a nosotros mismos. Y lo que Pablo quiere hacer entender aquí, que su apostolado no se trata de exaltarse a él mismo, sino que se trata de exaltar el nombre de Cristo Jesús. Los líderes en la obra, incluido en este caso, hermanos, el apóstol, no son competentes para el ministerio por sí mismos. Competente equivale básicamente a capaz de o suficiente. Por eso que estamos usando la palabra capacidad, ¿cierto? Como decía el inicio, siervos capacitados por Cristo. Es una palabra que podemos ver que insiste en los versículos 4, 5 y 6, hermanos. Es la intención que va apuntando aquí el apóstol Pablo. Competentes, esa capacidad que finalmente es otorgada completamente por Cristo Jesús. Pablo acentúa que la plena capacitación para ejercer el ministerio, el apostolado, no procede de él, sino de Dios, quien lo hizo apto para ser ministro del nuevo pacto. Hermanos, vamos a leer en el versículo 6 que este nuevo pacto finalmente confirma aún más que las capacidades no provienen de nosotros. Porque ante este nuevo pacto, nosotros no hacemos nada. Cristo lo hace completamente todo. Hermanos, Cristo lo hace completo. La suficiencia dada a los hombres conduce a pensar que es algo, pero Pablo reconoce su suficiencia, no por lo que ha recibido de alguien, sino por los resultados de la obra, que le acreditan como ministro de parte y delante de Dios. Estos resultados son la obra divina y no, hermanos, una capacitación humana. La capacitación, hermanos, del apóstol proviene entonces de Dios, nace de Dios desde el principio. Y lo podemos ver a través de 5 cosas aquí.
Lo primero, fue elegido por Él. Pablo fue elegido, ¿cierto?, por Cristo, Gálatas 1:15. Lo segundo, salvo por gracia en un encuentro personal con Cristo, lo que acabamos de leer en Hechos 9:1. Lo tercero, el mensaje que predicaba le había sido comunicado por Jesucristo mediante revelación personal. Ahí está dicho en Gálatas 1:11 y 12. Lo cuarto, su llamamiento al ministerio no fue por medio de hombres, sino directamente por el llamado del Señor Jesucristo. Hechos 13, del 1 al 13. Y lo quinto, el resultado de su obra es también una operación de la gracia. Primera a los Corintios 15:10. Hermanos, todo lo que inició a Pablo, lo inició Cristo en él. Completamente, hermanos, desde el principio. Y esto es muy importante, porque de esa forma entendemos que la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios. La humildad de Pablo, que le lleva a reconocer esta capacitación divina y no su elocuencia propia y sus capacidades propias que él podía tener, se parecía también en el uso continuado, ¿cierto?, de usarlo pluralmente, no en forma singular, que solamente él era el capacitado, sino que también había una unidad en esto, tanto de apóstoles como predicadores. Esto es muy importante igual, hermanos, porque Pablo nos está diciendo solamente a él, para que como iglesia después lleguemos a ser como adoradores de Pablo. No, hermanos. Pablo también está hablando de una manera plural en cuanto a los servidores, a los apóstoles del Señor. Hermanos, en tiempos donde la titulación académica ha venido a ser el signo de distinción de maestros y pastores, el texto aquí nos exhorta a confiar en su inicio, ¿cierto?, solamente en los recursos de la gracia. No quiere decir que los títulos teológicos, gramaticales, filosóficos, históricos, geográficos, lingüísticos no tengan importancia, son importantes, pero ninguna de las especialidades humanas, ninguna habilidad que tú creas tener puede sustituir la capacitación divina. Ninguna, que hace finalmente eficaz el ministerio. Es increíble, hermanos. La capacitación primeramente la da el Señor. Por supuesto que en esta carrera que estamos haciendo todos, no solamente los que predican y los que son pastores, todos estamos en una carrera constante de santificación. Pero, hermanos, la capacitación divina para que nosotros podamos comprender desde la salvación proviene completamente del Señor. Él es el principal capacitador de nuestros corazones. Es muy necesario tener pastores y maestros capacitados, por supuesto, en conocimientos, pero esto no les capacita para el ministerio, a no ser que hayan sido, ¿cierto?, llamados por Dios. Y esto es muy peligroso, por eso el apóstol Pablo quiere dejar en claro, hermanos, que finalmente aquí lo importante es la capacitación divina. La ciencia rápidamente hincha, pero la gracia, ¿qué es lo que genera? Humildad. El conocimiento intelectual, hermanos, se exalta, pero la dependencia del Espíritu es el elemento esencial para el ministerio. Nadie debe pensar que por sus conocimientos y habilidades, entre comillas, propias, porque también lo da el Señor, propias, ¿cierto?, es capaz para llevar a cabo la obra de Dios. Esa obra de Dios solo puede ser hecha por el mismo Señor, usando a los creyentes elegidos para ello en su soberanía. Hermanos, esto es muy, muy importante. El Señor puede darte una habilidad, pero también la puede quitar. Por eso que nosotros no debemos depender de eso. Debemos, como decía anteriormente, depender de la gracia del Señor en nosotros,
depender del Espíritu del Señor en nosotros. Ahí está nuestra dependencia, no en su capacidad, no en sus habilidades, porque así como modificó las habilidades y las competencias de Pablo, de ser perseguidores de los cristianos, ahora ser seguidor de Cristo, también lo puede hacer con usted. Es como lo hace el Señor, hermanos. Es una capacitación completamente del Señor. Un comentarista dice: es fácil determinar si tal confianza es un afán o exhibición de orgullo, o es el poder de Dios en su alma. Si es en lo primero, debe darse hechos concomitantes como la arrogancia, la indiferencia, el desprecio por los demás. Si es lo segundo, irá acompañado por el aborrecimiento de uno mismo, la mansedumbre, la paciencia, la disposición a ser el más pequeño y más humilde de todos, y por todos los dones del Espíritu. Hermanos, por supuesto que un maestro puede estudiar, puede capacitarse, puede tener estudios teológicos, ¿cierto? Como decíamos, lingüísticos. Pero hermanos, si esto nos lleva finalmente a glorificar a Dios, es algo preocupante. Ese teólogo, ese hombre estudioso de las Escrituras, tiene que finalmente llevarnos a glorificar a Dios. Asimismo, como el apóstol Pablo nos está mostrando ahora. Porque decíamos, esta es la defensa del apóstol Pablo, pero nos damos cuenta que más bien él está defendiendo el ministerio en Cristo Jesús, el evangelio de Cristo. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, nuevamente esta palabra, competencia, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuántas veces has escuchado este pasaje? Un pasaje que muchas veces se ha hecho controversial, pero solamente, hermanos, por ignorancia de lo que significa este pasaje, porque es muy claro ante la palabra del Señor. Versículo 6 dice que Cristo los hizo capaces de ministrar o servir en un nuevo pacto. Otra vez aquí el énfasis, hermanos. Las capacidades para ministrar provienen de Cristo. Aún más ahora en el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, se diferencia del antiguo en que aquel está regulado, el antiguo, ¿cierto?, por la letra, en referencia directa a la ley. A eso se está refiriendo aquí. Mientras que el nuevo está manifestado por el Espíritu, que opera en la intimidad de los creyentes, conduciéndole a una posición de victoria en Cristo Jesús. La acción, hermanos, del Espíritu produce perfecciones que se dan en quienes están en el nuevo pacto. Estas son varias y la podíamos listar también. Entre las que se pueden señalar, vamos a nombrar aquí 8. La primera es, en el nuevo pacto, un nuevo hombre, Efesios 2:15. Lo segundo, una nueva creación de Dios. Lo tercero, un nuevo nombre, Apocalipsis 2:17. Lo cuarto, un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? El del amor. Primera de Juan 2:7 y 8. Quinto, un nuevo cántico, Apocalipsis 21:2. Sexto, un cielo y tierra nuevos, Apocalipsis 21:1. Séptimo, una nueva ciudadanía, Apocalipsis 21:2. Y octavo, todas las cosas nuevas, Apocalipsis 21:5. Ese es el nuevo pacto, hermanos, que vivifica. Es todo nuevo ante el Señor. Por eso que Pablo también lo pone perfectamente aquí, hermanos, en este pasaje, porque finalmente se relaciona con estas capacidades que el Señor nos da, que son totalmente nuevas. Son nuevas para los vil pecadores que somos. Pablo era siervo del nuevo pacto en contraste con los falsos apóstoles de Corinto. El antiguo pacto fue un ministerio de muerte y un ministerio de condenación.
en contraste, ¿cierto?, con el nuevo pacto, que no es de la letra, sino del Espíritu, y contrariamente, ¿cierto?, al otro, vivifica eternamente. Pablo cierra aquí, hermanos, el texto marcando un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Las leyes escritas matan como un sistema imposible de salvación, que exigía una perfección inalcanzable. Nadie podía finalmente cumplir los 10 mandamientos. Aún hoy día, ninguno de nosotros también no lo puede hacer. Ninguno. El judaísmo había convertido la ley ceremonial en un sistema religioso formalista. Sin embargo, no debe olvidarse que la ley es santa, justa, buena y espiritual. Y hay dos formas que podríamos resumir, hermanos, que la letra mata. Lo primero, mata a través de la muerte viva de la aflicción, frustración, insatisfacción, culpa y vergüenza resultantes por la incapacidad de las personas para cumplir la ley. Nadie la puede cumplir, ninguno de nosotros. Romanos 7 dice así: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Finalmente, esto es lo que hace, hermanos, la ley. Nos muestra que merecemos condenación. Merecemos una condenación. Y eso es lo segundo que hace la letra, hermanos, la letra que mata. Por medio de la muerte eterna, somos condenados al infierno. La ley nos muestra que merecemos toda la ira y toda la condenación del Señor. Esa es la realidad del Antiguo Testamento y para nosotros hoy día también. Si usted está confiando en sus obras, si está confiando en sus capacidades para estar en Cristo, está condenado. Totalmente condenado. No hay ninguna opción. Si está, ¿cierto?, confiando en la ley y en cumplir y hacer buenas obras para alcanzar, ¿cierto?, el cielo, la gracia del Señor. Hermanos, por eso que la letra mata. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted está diciendo que está haciendo cosas buenas, que hace cosas buenas para estar con el Señor, que viene a la iglesia para tener al Señor cerca de usted, está haciendo obras, que eso lo va a matar. Lo va a matar, hermanos. Está diciendo Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Muchas personas dicen que no, si en general yo soy una persona buena y yo creo que sí voy a acceder al cielo porque lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien y busco al Señor en cierta manera. Pero no es lo que nos está pidiendo el Señor, porque a través de la ley no vamos a poder acceder a la gracia de Dios. Hermanos, es a través de este nuevo pacto hecho por Cristo Jesús en la cruz. Al contrario, bajo el nuevo pacto, entonces, el Espíritu, hermanos, vivifica. El Espíritu vivifica. Por la regeneración somos liberados de la responsabilidad penal que la ley establecía, para poder servir a Dios en la nueva ley del Espíritu. Esto es increíble. Esto es maravilloso para nuestras vidas. Ninguno de nosotros capacitados, pero ahora el Señor nos hace capaces por medio de este nuevo pacto incondicional. Este cambio se produce por la vivificación, la dotación de una nueva vida espiritual a quien estaba muerto en delitos y pecados por la obra del Espíritu, de modo que la obediencia a las disposiciones divinas viene a ser expresión natural de la nueva vida ahora en Cristo Jesús. Esta ley del Espíritu libera al creyente, hermanos,
de la ley, del pecado y de la muerte. Te libera. Eso es lo que hace el nuevo pacto. Nos libera de la condenación eterna. Nos libera. En la dispensación del nuevo pacto, el vivificante Espíritu de Dios transforma la condición de desobediencia propia y natural del hombre no regenerado en la de ahora de obediencia, natural ahora para el hombre creyente, el que cree en Cristo Jesús. Qué interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo aquí cita el nuevo pacto para poder mostrar que finalmente todas nuestras capacidades, todas nuestras competencias provienen finalmente de Dios, de Cristo Jesús. Porque el nuevo pacto es una evidencia real, una evidencia completa de esta realidad. Hermanos, nosotros no llegamos al nuevo pacto, no llegamos a ser partícipes de ese nuevo pacto por llegar a cumplir cierta meta, un cierto objetivo, sino que el Señor lo hace. El Señor nos cambia por medio de la predicación de su palabra. Y es su poder, como bien dice ahí en 1 Corintios capítulo 1 o 2, es el poder de Dios, quien finalmente, el poder de la palabra de Dios, quien cambia nuestros corazones. Para los que se salvan, porque para los que se pierden es locura, locura. Los falsos apóstoles que cuestionaban a Pablo procuraban que los creyentes dejasen la vida en el Espíritu para retornar al sistema legal de opresión e incapacidad. Pero la palabra nos exhorta a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos insuficientes en nosotros mismos, pero suficientes en Dios. Es el ego, hermanos, es el orgullo que nos hace ver que nosotros somos probablemente capaces o suficientes. Ni siquiera probablemente, muchas veces nos decimos que sí somos capaces. Hermanos, y en la cotidianidad de la vida nos sucede muchas veces. Ya estamos en el trabajo y queremos cumplir esto, nos piden esto acá, esto allá, y lo estamos haciendo todo y creemos que lo estamos haciendo bien, pero en algún momento colapsamos y nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Y que debemos recordar que no somos autosuficientes, sino que somos suficientes por Cristo Jesús. Como les decía, el mismo nuevo pacto de Dios nos demuestra esto. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? En conclusión, ¿quién es adecuado para tal ministerio? ¿A quién confía Dios el privilegio inestimable de proclamar la verdad transformadora del nuevo pacto? A hombres piadosos, eficaces, confiados, humildes, dependientes, que predican la verdad inalterable del Evangelio. ¿Y de dónde proviene su idoneidad? ¿De dónde proviene la capacidad del hombre de exponer el mensaje del Evangelio? Segunda Timoteo 3, 16, 17 lo dice. Vamos ahí. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos del 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito la pregunta: ¿de dónde proviene su idoneidad? ¿De dónde proviene la capacidad del hombre? Como dice aquí, de la Escritura. Dice el versículo 16, toda la Escritura. De la Escritura finalmente somos capacitados por medio de la santa palabra de Dios. Las personas no pueden oír sin un predicador. Es la forma en que el Señor lo ha hecho. Ni siquiera los salvos pueden entender las Escrituras sin alguien que los guíe. Por eso es que el Señor ha puesto pastores y maestros. Pero es Dios quien capacita.
Dios, no se olvide de eso. Recuérdelo, Dios nos capacita. Somos siervos capacitados en Cristo. Hoy vimos dos verdades a través de estos 3 versículos. Las capacidades de un siervo son mediante Cristo y las capacidades de un siervo son provenientes de Cristo. Algunas aplicaciones para nuestra vida y nuestra actualidad de hoy día. 3 quiero nombrar. Lo primero, ¿en qué descansa nuestra confianza en este mundo? ¿En qué está descansando su seguridad, su confianza? ¿Quién lo hace ser seguro hoy en día, en este momento ahí donde usted está sentado? ¿El hogar que puede tener? ¿El trabajo que puede tener actualmente? ¿La familia que puede tener? ¿El apoyo que puede tener de las personas? ¿Dónde está puesta su confianza hoy día? Hoy, ¿dónde está puesta? ¿En tu profesión, oficio, en tu talento, tus capacidades? ¿Qué pasaría si el Señor ahora decide quitar alguna habilidad que tú estás teniendo y ya no la vas a tener? Y te va a poner otra. ¿Se te desarmaría tu vida? ¿Hasta ahí llegarías? Tenemos que estar preparados para eso. El Señor nos va a capacitar como Él quiere. Cristo puede quitar, puede dar. Incluso cambiar algo que dices que Él te lo dio, pero te puede poner en otro escenario y en otra tarea. Tenemos que estar preparados para eso. Que el Señor, hermanos, nos capacite. Eso es lo primero. Lo segundo, todo lo que tienes, todo lo que crees que eres, todo lo agradable a Dios que puede salir de ti, proviene de Dios. No nació de ti, no nació de mí. Todas las cualidades positivas que pueden salir de cada uno de nosotros, las ha puesto Dios en nosotros. Si eres una nueva criatura, si has entendido la salvación de Cristo, recuerda que todo lo que eres y estás siendo transformado proviene de Dios. Que no lo olvidemos. Que el Señor nos ayude a comprender esta tremenda verdad. Que todo lo que podemos llegar a ser proviene de Dios. Que el orgullo desaparezca. Que salga de nuestros corazones. Que limpie el Señor nuestros corazones, hermanos. Y podamos entender que todo proviene de Dios. Y lo tercero y último. El nuevo pacto, hermanos, es una evidencia y confirmación viva de nuestra incapacidad. Si no tuviéramos ese nuevo pacto confirmado por la sangre de Cristo, todos estaríamos condenados. Todos, sin excepción alguna. No se salva ninguna. Todos estaríamos condenados, hermanos. Ante la ley, todos hemos pecado. Nadie se puede jactar de estar libre de pecado. Eso tiene que recordarlo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. Por eso, la gracia de Dios, hermanos, en esta mañana, es la que sostiene a este grupo de pecadores. Nada más, no hay otra cosa, es solamente la gracia que lo tiene aquí. No hay otra cosa. Cristo se ha honrado hoy y siempre por todas las edades, hermanos, siglos y tiempos. Para Él sea la gloria. Oremos. Oh Dios, a ti sea la gloria en esta mañana. A ti, Señor, quien eres nuestro Salvador, nuestro Redentor. Somos pecadores, todos los que estamos aquí, sin excepción alguna. Pero tu gracia ha cubierto nuestra maldad. Se ha puesto delante de nosotros como propiciatorio para ahora poder hablar directamente con Cristo Jesús. Oh Señor, qué grande eres, Señor. Qué grande de atender las almas perdidas, pecadores, alejados de Dios. Nadie aquí quiso buscarte.
tú pusiste el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Tú el único digno de adoración. Y te pedimos perdón nuevamente, Señor. Y que tu gracia siga alcanzando nuestra vida. Siga moldeando nuestro carácter. Siga sacando aquellas cosas que todavía, Señor, no han salido. Oh, Señor, honrado eres tú hoy, Señor. No hay nadie más a quien podamos honrar. Tu palabra nos muestra esto. Somos capacitados por ti, Señor. Hemos sido nueva criatura. Nos has dado vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra perversión total. Tú nos sacaste de ahí y nos llevaste a la luz, a esa ciudadanía celestial, que hoy podemos vivir un poco acá en esta tierra, a través del estudio de tu palabra, a través de la adoración en esta congregación. Para ti nuevamente sea la gloria, sea el honor por todos los siglos, Señor. Grande es tu nombre y digno de adoración. Amén.